vamos a hablar también comercio exterior durante el COVID. Vamos a escuchar a Marcelo Elizondo, él es consultor, analista y desarrollador especialista en negocios internacionales. Fue por 8 años director ejecutivo de la Fundación Expoar, agencia de promoción de las exportaciones argentinas entre 2002 y 2010, y fue presidente de la Red Iberoamericana de Organismos de Promoción Comercial en 2007 y 2008. Y también está presente Gustavo Alberto Segre, es CEO de Center Group, analista internacional y conferencista sobre los desafíos del futuro, economía y política de Brasil. Muy buenos días a los dos, ya están presentes. ¿Cómo les va? Muy buenos ¿Qué días. tal? Buenos días. Igualmente. Dale, no te olvidaste a Marcelo Scaglione también. Ah, está Marcelo Scaglione, perfecto. Bienvenido, bienvenida. Ahí estamos, entonces están los tres. Va a comenzar entonces Marcelo Elizondo. Bueno, cómo no, muchas gracias. En primer lugar, gracias por la invitación, la convocatoria. Un gusto poder compartir con ustedes y con todos los que están del otro lado, que desde que nos hemos acostumbrado a esta modalidad virtual, suponemos que están, porque no los vemos, pero les agradezco que estén. Y en particular un honor para mí poder compartir el panel con Gustavo y Marcelo, dos amigos a los que respeto mucho. Tenemos unos pocos minutos iniciales y después entiendo que podemos dialogar o responder preguntas, así que voy a plantear consignas en esos minutos iniciales. El comercio internacional para las pymes viene complicado desde hace no poco tiempo. La globalización existe, amplía mercados, pero se va poniendo cada vez más exigente. Se ha puesto más exigente, sobre todo en los últimos 10 o 15 años, en los que el comercio internacional empezó a estar motorizado más que por las cadenas de valor tradicionales, empresas grandes que buscan proveedores en algún lugar del mundo, por la conexión de armadores de conocimiento, la generación de alianzas entre empresas que van incorporando valor a partir de intangibles, innovación, ingeniería, capital intelectual, servicios, propiedad intelectual, royalties, know-how. El principal aporte que cualquier empresa puede hacer en el comercio internacional es el de un producto, aún físico, pero en el que la calificación viene del conocimiento incorporado en ese producto. En los últimos 10 años, la globalización ha estado impulsada por este aporte de lo que llamamos intangibles. Por ejemplo, los estándares de calidad, el cumplimiento de certificación de estándares. Por ejemplo, el diseño incorporado en los productos. O incluso el know-how relativo al armado de ecosistemas de alianzas, lo que se llama arquitecturas vinculares, en las cuales las empresas ya no son meros vendedores en contratos legales convencionales, voy, vendo, cobro y vuelvo, sino que son parte de relaciones sistémicas en las cuales lo que hay es alianzas entre empresas que piensan juntas, desarrollan estrategias comunes, comparten conocimiento, planifican e invierten en conjunto hacia adelante. Esto, que se llamó la cuarta globalización, según Richard Baldwin, y que incluso ha hecho mutar las viejas cadenas globales de valor que teníamos a principios del siglo XXI por estas nuevas en las cuales el conocimiento incorporado en el proceso de producción es el principal insumo, probablemente se va a acelerar luego de esta pandemia que estamos atravesando hoy. Esta pandemia, entiendo, va a generar un impacto inicial en el comercio internacional que estamos viendo, una gran caída de los volúmenes de comercio. La OMC está previendo una retracción del comercio internacional para este año, cuando termine el año, de entre 15 y 30%. Yo creo que va a estar alrededor del 20%, y quizás un poquito menos, pero es una caída grande. Para comparar, pensemos que la última gran caída fue la de la crisis de 2008-2009, cuando el comercio internacional cayó 10%. Ahora podría estar cayendo 15 o 20%. Pero el comercio internacional se va a recuperar. Después de la pandemia se va a recuperar. Ya estamos viendo a Asia volver a cierta normalidad, Europa intentándolo. Es como que el virus está viniendo como pensaba Colón, desde el este hacia el oeste. Y va abandonando el este, permitiéndole cierta normalidad. Veremos si hay recaídas, si hay complicaciones ulteriores, pero tarde o temprano, por lo menos el año que viene, alguna normalidad o algo parecido a eso tendremos. Y yo creo que lo que va a quedar después de la pandemia es una nueva sensibilización que afectará el comercio internacional. La globalización productiva es difícil de detener. La internacionalidad que ha permitido escala, que ha permitido especialización, que ha permitido el aporte de las ventajas competitivas de cada una de las regiones,
no es fácil de detener. Si nosotros quisiéramos volver a un nacionalismo económico como el que teníamos hace 60 o 70 años en el mundo, perderíamos ventajas, incrementaríamos costos. El mundo no puede hacer eso. En todo caso, lo que va a ocurrir seguramente en adelante es un mundo en el cual el comercio internacional va a estar un poco más afectado por nuevas regulaciones, estándares de calidad, normas no arancelarias más exigentes, por esa sensibilización de consumidores, de empresas que querrán tener más seguridad en sus cadenas de abastecimiento o de reguladores. Probablemente esto va a llegar a el entramado de acuerdos comerciales internacionales vigentes, acuerdos que hasta ahora, ya son más de 300 en el mundo, son muy importantes, los tratados de libre comercio, de preferencias arancelarias, de complementación económica. Estos acuerdos ya explican más del 50% de todo el comercio mundial, que ocurre entre países que han pactado algún tipo de reducción arancelaria entre ellos. Probablemente este tipo de acuerdos empiecen a incorporar también mucho entramado normativo, mucha confluencia regulatoria no arancelaria para exigir estándares cualitativos regulativos adicionales. Probablemente el mundo al que vamos también sea un mundo de una geopolítica distinta, un poco más compleja, en la cual las cuestiones políticas influyan mucho en lo comercial. Estamos viendo hoy diferencias entre Australia y China que están impactando en el comercio internacional entre ellos. Estamos viendo amenazas de la India hacia China en relación a su proyecto One Belt, One Road. Estamos viendo una reciente aprobación en el Parlamento holandés, por parte del Parlamento holandés, de una manifestación contraria al futuro del acuerdo Mercosur-Unión Europea relativa a supuestos incumplimientos cualitativos de mecanismos de producción brasileños. En todo caso, Gustavo después puede hablar de eso. Hay como una emergencia de cuestiones geopolíticas, no arancelarias, de estándares de calidad, cualitativas, que van a influir mucho y para las cuales hay que prepararse. Yo creo también que es muy importante en el mundo que viene entender que la inversión es el principal motor para poder competir por parte de las pymes. De modo que, siendo que, primero, veníamos en una globalización que se hace más intangible, más con conocimiento como principal insumo. Segundo, vamos a un mundo post-pandemia que no va a ser menos internacional en términos productivos, pero va a ser un poco más complicado. Alguna mutación en los acuerdos internacionales, más exigencias cualitativas, más condiciones regulatorias vinculadas con la geopolítica. Tercero, vamos a un mundo en el cual las empresas tienen que competir en base a condiciones cualitativas que surgen de la inversión. Hay que incrementar la tasa de inversión. Cuarto, lo importante para las pymes es empezar a desarrollar atributos competitivos. No vamos a competir por menores costos, mucho menos desde la Argentina. Vamos a competir por atributos competitivos. ¿Qué atributos competitivos? Bueno, en primer lugar, concebirnos a nosotros como empresas que tienen una capacidad internacional. Ya no va a ser tan fácil eso de vender saldos, exportar un poquito donde encuentre algún cliente en una relación ocasional. Las empresas tienen que actuar con estrategias sostenidas, aún siendo pymes. Existe en el mundo con cada vez más relevancia lo que se conoce como micromultinacionales. Empresas que son pymes, que no dejan de ser pymes, pero que avanzan en la generación de arquitecturas vinculares, relaciones estables y sistémicas. John Kay, un profesor inglés, llama a esto arquitecturas como un atributo competitivo clave. La confianza, la reputación de la empresa, la predictibilidad de la empresa en su comportamiento y su capacidad de abastecer a futuro cambios tecnológicos y de mercado que van a ser constantes, o sea, el valor de la empresa como organización y sus atributos competitivos van a ser clave, incluso probablemente más allá de la propia dimensión de la empresa. Una profesora de la Universidad de Columbia, Rita Gunther McGrath, que ha publicado una buena cantidad de libros, uno de ellos que a mí me gusta mucho, que se llama El fin de las ventajas competitivas, dice, miren, en realidad ya no se compite más por productos. El producto tiene un ciclo de vida que se ha cortado mucho. Vean incluso los productos más populares en el mundo, en 1 año y medio desaparecen y son reemplazados por una evolución en una edición posterior. Cuando éramos chicos, los productos duraban mucho tiempo y eso era un sinónimo de bondad, de éxito. Ahora, si un producto dura mucho tiempo, eso es sinónimo de fracaso. No ha podido ser reemplazado por una evolución que la propia demanda está reclamando. Dice Rita McGrath, la principal virtud hoy no es tener un buen producto, sino ser una buena empresa. No es tener una ventaja consolidada, sino tener capacidad de cambio. La adaptabilidad, porque la tecnología evoluciona muy rápido y porque las condiciones del mercado, a partir de los propios consumidores que van generando
una mudanza constante en sus requerimientos, lo va planteando. De hecho, hay una buena cantidad de autores que están hablando de que ya no es necesario pensar en la innovación, sino en la disrupción. Se cambian las condiciones de mercado, por lo tanto es más importante una empresa que está en condiciones de abastecer a su cliente, su capacidad de adaptación, que una empresa que tenga un buen producto cuyo ciclo de vida probablemente se va a achicar rápido. Eso implica generar buenas relaciones en el mundo con los clientes y con los proveedores, cadenas muy sólidas, reputación como atributo, innovación constante, adaptabilidad, incluso cierta capacidad de anticipación, lo cual supone, como decía, que competimos en el mundo en base a condiciones cualitativas y no costos. El paradigma de la eficiencia como menor costo probablemente empiece a ser compatibilizado con el paradigma del valor, aun cuando no sea menor costo. Por lo que, para no abusar del tiempo que se me ha concedido, mi recomendación es, el mundo que viene va a seguir siendo de internacionalidad productiva. No se puede retrotraer un comercio internacional que explica el 30% del Producto Bruto Mundial, a menos que queramos pagar altísimos costos. Es un mundo en el cual las empresas con más agilidad y adaptación al cambio, el cambio va a ser exigente y constante y permanente, van a ser exitosas. Y las pymes tienen más capacidad para ello. Nos queda para otra ocasión hablar sobre las condiciones desde la Argentina para jugar ese juego, condiciones complejas porque el entorno en el cual nosotros nos movemos no es el más confortable. Pero no hay tiempo para eso, de modo que mi aliento es a avanzar en esas nuevas condiciones, desarrollar atributos y siendo pymes en ese contexto aprovechar oportunidades. Muchas gracias, Marcelo, excelente como siempre. Le damos paso, Ale, a Marcelo Scaglione. ¿Estás por ahí, Sí, Marcelo? por supuesto. Aquí estamos. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecido y honrado de estar en Expo Pyme, este año virtual, en un día en donde hoy recordamos a las pymes a nivel global. Pymes que generan el 70% del empleo en el mundo, más del 50% del PBI global, que constituyen 90% de las empresas en el mundo, pero que hoy está en crisis, como bien lo explicaba Marcelo. Y está en crisis no solamente por cuestiones geopolíticas y geoeconómicas, sino también por la pandemia del COVID-19. Esta mañana estaba conversando con expertos de la OCDE en París que me explicaban que el 75% de los empleos en riesgo en el mundo de la OCDE, de los países desarrollados y emergentes que integran la OCDE, está en las pymes, que el 50% de las pymes de los países miembros de la OCDE tienen una reducción drástica en sus ingresos y un tercio de ese total de pymes que, como explicaba, constituyen el 90% de las empresas en el mundo, temen desaparecer de acá a un mes. Con lo cual estamos hablando de un contexto internacional difícil que se suma a las millones de vidas que se han perdido en estos 5 meses de pandemia, que se suman al confinamiento de la población mundial en los 5 continentes, que evidentemente eso retrotrae el nivel de consumo a nivel global, que se suma justamente a la pérdida de valores bursátiles de las empresas, pero también hay como hecho, como oportunidad y como hecho que puede ser positivo para América Latina y para Argentina, una redefinición de las cadenas globales de valor, justamente por el rol que tuvo China en el origen de la pandemia, por el cierre que se produjo en China, lo cual generó el bloqueo de muchas cadenas globales de valor. Estaba escuchando con mucho interés el bloque anterior, donde se explicaba esta integración que podemos hacer con China. Y además porque, como también lo explicaba Marcelo Elizondo, estamos ante una nueva globalización, estamos ante la 4ª etapa de la globalización, donde se va a dar un fenómeno del establecimiento de una nueva arquitectura de la gobernanza global, y como sucede siempre en todas las grandes crisis, Primera y Segunda Guerra, la crisis de 1930, la crisis del petróleo en la década de los 70, la crisis financiera del año 2008, hay una redefinición a nivel global del sistema de gobernanza, lo cual genera, por un lado, desafíos y también provoca una gran cantidad de oportunidades. Y acá yo quiero decir que
la pandemia constituye una oportunidad global en conjunto para América Latina, no solamente para Argentina, porque es una oportunidad para aportar bienes estratégicos, ya sean productos, servicios y capital intelectual, a un mundo que, como explicaba recién, va a ser muy distinto luego de la pandemia. ¿Por qué? Los bienes estratégicos que son demandados luego de una catástrofe son agua potable y alimentos, energía y combustibles, servicios de salud, servicios de educación, tecnologías y servicios digitales. Y muchos de esos bienes estratégicos, Argentina está en capacidad de producirlos a escala global. Y quiero introducir en este espacio la importancia que tiene una herramienta que hoy en Argentina estamos subutilizando, que es la herramienta de las zonas francas. Las zonas francas, que existen hoy casi 5.500 zonas francas en el mundo, de las cuales el 75% se encuentra en Asia y mayoritariamente en China. El 50% de las exportaciones de China sale de zonas francas. ¿Por qué? Porque son zonas especiales donde se puede tener la importación de bienes y servicios con aranceles reducidos o cero, donde hay una desgravación de impuestos nacionales, provinciales, tasas municipales, y también hay aranceles reducidos o cercanos a cero en las tasas de exportación. Y en estas más de 5.000 zonas francas que existen en el mundo, la segunda región, luego de Asia, es América Latina. En América Latina tenemos más de 500 zonas francas en el mundo, y este fortalecimiento de la economía de cercanía, esta redefinición, como les decía, de las cadenas globales de valor, constituyen una oportunidad si en Argentina y en América Latina logramos que las zonas francas sean verdaderas herramientas destinadas a favorecer las exportaciones de nuestras pymes. Pero para eso necesitamos, en el caso argentino, en primer lugar, mejorar el nivel de la regulación de las zonas francas. Tenemos la experiencia de Colombia o tenemos la experiencia de Uruguay, en donde las zonas francas son herramientas muy importantes que los estados nacionales ponen al servicio de las empresas y mayoritariamente pymes para salir a conquistar el mundo. Pero en Argentina todavía estamos trabajando para volver a integrarnos al mundo. El 10 de diciembre del 2015, Argentina tenía acuerdos de preferencia comercial únicamente con el 9% del PIB global. ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando nuestras empresas, ya sea para colocar bienes, servicios o capital intelectual, quieren salir a competir en el mundo, se encuentran en desigualdad respecto de otras empresas de otros países. Y no necesitamos irnos muy lejos para compararnos, por ejemplo, con América del Norte o con Europa. Chile tiene acuerdos de preferencia comercial con el 90% del PIB mundial. ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando tenemos que salir al mundo, nuestros productos, nuestros bienes, nuestros servicios, nuestro capital intelectual está en desventaja respecto de otros países. Y las zonas francas pueden ser una herramienta para evitar esa falta de competitividad que se agrega a otras cuestiones de competitividad en el escenario macroeconómico o en el escenario microeconómico en términos de productividad. Y esto es algo que Uruguay lo ha entendido muy bien. Uruguay, que es socio de Argentina, de Brasil y de Paraguay en el Mercosur, ustedes saben que, y esto seguramente lo va a explicar de alguna manera mejor Gustavo, que es un especialista de Brasil, tanto Argentina como Brasil, como Uruguay, como Paraguay, tienen que salir a negociar los acuerdos comerciales los cuatro juntos, porque justamente es la regla que fija el acuerdo del Mercosur. Y Uruguay es uno de los socios menores, justamente por el tamaño de su economía, y se encuentra en desventaja porque en la medida que Argentina y Brasil no avancen juntos en esta integración al mundo, Uruguay no puede hacerlo. ¿Y qué hizo Uruguay? Uruguay decidió desarrollar un sistema de zonas francas, tiene aproximadamente 15 zonas francas en todo el territorio, las ha especializado, tiene zonas francas destinadas a cuestiones de agroalimentos, tiene zonas francas destinadas a la industria química, tiene zonas francas para la industria farmacéutica, tiene zonas francas especializadas en tecnología, y hoy una gran cantidad de las exportaciones de Uruguay, como explicaba antes respecto de China, pasan
por las zonas francas. De hecho, hay muchas empresas argentinas, sobre todo las empresas tecnológicas, que se han instalado en Uruguay para aprovechar esta ganancia de competitividad que te da la posibilidad de importar aranceles cero, de tener bajas importantes a nivel de los impuestos nacionales, bajas o exenciones, y de exportar a arancel cero, a condición de que justamente ese valor agregado se dé dentro de las zonas francas. Y en Argentina tenemos la posibilidad de hacer esto. Hay un proyecto de ley desde el año 2018 que ha sido consensuado entre todas las jurisdicciones para modernizar la ley de zonas francas, que ya lleva casi 50 años, y la aprobación de este proyecto de ley le permitiría a una gran cantidad de pymes de nuestro país de aprovechar justamente todas estas ventajas comparativas que nos da la zona franca. ¿Por qué? Porque hay un espacio de oportunidad muy chiquito, de 2 a 3 años, según expertos internacionales y según los estudios de la OCDE, en donde va a haber una redefinición y una relocalización de las cadenas globales de valor. Y si logramos que en esa redefinición haya una mayor cantidad de cadenas de valor que estén integradas en América Latina y en Argentina, esos van a ser una palanca extremadamente importante para que nuestras pymes puedan salir a conquistar al mundo. Genial, Marcelo. Buenísimo, como siempre. Bueno, Ale, ¿le damos paso a Gustavo? Sí, por supuesto. Bueno, Gustavo, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Un gusto estar con los Marcelos y con Leonel aquí. Voy a tratar de aprovechar estos minutitos para hacer una referencia general y después foco los últimos minutos en Brasil. El comercio exterior comenzó allá por el 323 a.C., cuando muere Alejandro el Grande y los atenienses y los fenicios salen por los mares buscando quién compre lo que otro producía. Entonces se daba uno que producía, que era el exportador, con un canal logístico en el medio, buscando a otro que pudiera comprar ese producto. Esa modalidad de un exportador con alguien que produce, un canal logístico y un que compre, que importe, se viene dando hasta ahora. Son 2.343 años que los exportadores hacemos lo mismo. Y eso creo que hay que cambiar en función de esta nueva realidad, no de la nueva normalidad, de la nueva realidad del mercado, que nos va a obligar a cumplir 3 requisitos como exportadores, que es ser mejor que el otro, ser diferente que el otro y ser más productivo que el otro. Y en esa productividad, que va a ser la palabra para mí por excelencia, es encontrar la forma de generar algo, un bien o un servicio que pueda ser realizado por un costo más barato, por una mejor calidad, y si conseguimos las dos cosas al mismo tiempo, mucho mejor. En esas circunstancias, tenemos que utilizar una formulita que desarrollamos hace mucho tiempo, es una fórmula muy conocida, que establece que el valor agregado, o sea, conseguir que la gente valorice lo que nosotros hacemos en ese producto y en ese servicio, para que llame más la atención que otro producto u otro servicio que produce otro, tiene que considerar el conocimiento, por supuesto, que se suma a la habilidad de generar ese, a la adaptabilidad que claramente mencionaba Marcelo Elizondo, y la cual adhiero totalmente. Es importante la rapidez de adaptarse. Ahí las pymes tenemos una enorme ventaja competitiva, y todo eso, el conocimiento, más la habilidad, más la adaptabilidad, se multiplica por la actitud. Y la actitud es la del ejecutivo, la de aquel que resuelve, que toma decisiones y que establece estrategias. Si conseguimos cumplir, ser mejor, diferente y productivo, agregar valor en toda la cadena, desde que se produce hasta que se entrega, nosotros vamos a conseguir no solamente sobrevivir, sino además expandir los negocios. Hay un montón de sectores que están teniendo oportunidades increíbles a pesar de la pandemia. Y el resto de la gente que no consiga ser mejor, diferente y productivo, que no consiga adaptarse, seguramente va a tener una excusa fenomenal, como muchos gobiernos tienen, de echarle la culpa al COVID por su fracaso empresarial. El mundo va a ser más chico en términos de demanda en los próximos meses, después claramente va a volver a ser como era en términos de demanda. Va a haber una reducción importante en la cantidad de oferentes. Lo importante en ese momento es la sobrevivencia, como segundo motivo fundamental para cualquier empresa, sobre todo pyme: lucro, ganancia y sobrevivir. Y en todo esto es necesario cambiar la visión, utilizar un poco el pensamiento lateral,
donde no tenemos que hacer las cosas de la misma manera, buscar uno que produce con un canal logístico para encontrar otro que compre, sino dejar de hacer esa forma tan tradicional para responder a ser mejor, diferente y productivo. Ingresando dentro de lo que sería el mercado brasileño, escucho con absoluta tranquilidad cuando se menciona a Brasil como el caso a no seguir en términos de COVID, pero es importante hacer un análisis en forma de perspectiva, proporciones, relativa, y no solamente agarrar números absolutos de contagios y de muertos. Y justifico esto porque claramente la pandemia ha llegado para todo el mundo, hay que hacer aislamiento social. Brasil no tomó la determinación de la cuarentena que Argentina sí tomó por dos motivos. Primero, porque la Corte Suprema determinó que eso sería inconstitucional por el derecho de ir y venir. Y en segundo lugar, porque entendió que la voluntad de todos los gobiernos era en aplanar la curva. Nos mostraban una curva de Gauss para decir que explotaría la cantidad de demanda por una UTI o por un respirador, y lo que había que hacer era empujar en el tiempo para que todos aquellos que precisasen de UTI y de respiradores la tuvieran. Bueno, Brasil tomó esas dos medidas. Entendió que con 212.517.638 habitantes era absolutamente importantísimo generar recursos, respiradores y generar UTI, pero no se iba a poder evitar el contagio y tampoco las muertes. En todo ese análisis uno evalúa, y esto lo hago todos los días, tomando desde el 16 de marzo hasta el día de ayer, el día anterior al análisis, cuando el 16 de marzo fue la primera muerte del COVID-19 en Brasil, y la cantidad de fallecidos 2019-2020 no me da los 55.000 o 56.000 personas que fallecieron, me da apenas 16.000. Esto no quiere decir que son 16.000 almas que se han ido gratuitamente, pero lo que quiero mostrar es que hay mucha gente que en el análisis del punto de vista de la infectología se muere con COVID-19 y no necesariamente por COVID-19. Cuando uno analiza la situación y visualiza en el caso de Brasil que está aumentando la cantidad de testeos, la letalidad del virus disminuye. Y eso llevó a varios de los gobiernos de Brasil, gobiernos provinciales y municipales, a comenzar las aperturas. ¿Y por qué esto? Porque en San Pablo, por ejemplo, donde yo estoy en este momento, el día lunes cierra el hospital de campaña porque no tiene pacientes. La cantidad de UTIs y respiradores da cuenta totalmente de la cantidad de demanda que pueda surgir de acá hasta donde sea. Y el lunes tienen condiciones de abrir bares, restaurantes, en septiembre vuelven las clases, están ya en fase 3 aquí en San Pablo, a pesar de una cantidad enorme de contagios y de fallecidos. Pero cuando uno analiza la unión de países que juntos tengan 212 millones de habitantes, que es España, Italia, Reino Unido y Canadá, observamos que Brasil tiene mayor cantidad de contagios y 30% de muertes en relación a esos países. En ese contexto, entonces, uno podría decir, ok, Brasil no está tan mal, habida cuenta de que ningún país consigue evitar el contagio y las muertes, punto. Ok, ahí ¿qué es lo que hacemos con la economía? Bueno, desde el momento que empezó el aislamiento social, de nuevo, aquí no es cuarentena obligatoria, se perdieron 13 millones y medio de puestos de trabajo. Esos 13 millones y medio de puestos de trabajo comenzaron a recuperar las actividades laborales a partir de la flexibilización del aislamiento. Y en apenas un mes, en realidad es menos de un mes, porque fue a partir del 11 de junio que se flexibilizó la segunda fase del aislamiento, Brasil ya recuperó 3.100.000 puestos de trabajo. El 22% de la cantidad de gente que se había perdido el trabajo en solamente 15 días, o un poquito más. Cuando analizamos todo eso, vemos qué es lo que está programando el gobierno. Y el gobierno de Paulo Guedes, digo, porque es el ministro de Economía que comanda la economía, dijo que a partir del COVID-19 inmediatamente entrarían las siguientes reformas, que las voy a leer para no olvidarme de ninguna. Reforma tributaria para disminuir y simplificar la cuestión, la carga, el peso tributario de las empresas, sobre todo las pymes. Capacidad de financiación por 40.000 millones de dólares únicamente para las pymes. Simplificación administrativa para que aquellos que quieran abrir una nueva empresa en función de haber tenido dificultades con la anterior o eventualmente cerrar, puedan hacerlo. Libertad económica para que haya una mayor cantidad de posibilidades en cuestiones de menos burocracia. Eficiencia presupuestaria y del gasto público, para gastar menos y gastar mejor. Mayor integración a la economía mundial, bajar
los impuestos de importación y generar acuerdos bilaterales o dentro del Mercosur que sean posibles, recordando que siguen en vigencia todos los firmados hasta el momento. Y reducción de las barreras a la inversión, al comercio y al empleo. Cuando uno analiza esto, y les doy un dato final, Brasil tiene 18 millones de personas de clase altísima, de alta renta, y 113 millones de personas de clase media. Imaginando que el 30% de la gente de clase media no tenga condiciones de mantenerse en la misma clase, serán 85 millones de personas que van a seguir consumiendo. Dos Argentinas juntas, con una tasa de interés al año en este momento del 2.25%, con una inflación menor al 2%, en un país que no emite, no se endeuda, que banca el COVID-19 con reservas internacionales de 350.000 millones de dólares de libre disponibilidad, y concluyo diciendo, para la pyme argentina, la verdad que si Brasil crece el 2% o cae el 15%, es totalmente irreverente, porque va a haber mercado, porque compra, porque paga y porque demanda. Así que en Brasil los invito, con total humildad, a que verifiquen las posibilidades de que las empresas argentinas tengan, si conseguimos hacer las cosas de una manera diferente, mejor y productiva, y rompiendo el paradigma de Alejandro el Grande por 2.343 años, los argentinos tenemos condiciones espectaculares de aprovechar una recuperación de Brasil que será mucho más rápida que la Argentina, sobre todo en un mercado gigantesco en escala como es el brasileño. Muchas gracias. Gustavo, más que nada, como te caracteriza ser tan elocuente, tan simplificativo, cómo explicás, estaría bueno, que le recomiendes ya tenemos 128 participantes, alguna persona que quiere ingresar a Brasil, ¿vos qué le recomendarías? ¿Alguna pyme chiquitita que está empezando a exportar? Un análisis un poquito, siendo así tan claro como sos. Lo primero es una verificación de mercado, pero en realidad no es una verificación a ver si hay mercado. Yo desafío a cualquier empresa argentina que acá hay mercado. Lo que tenemos que hacer es cómo entramos a ese mercado. Y la modalidad tradicional se acabó, no es más. Le doy un ejemplo muy simple que lo repito por todos lados. Ayudamos a una empresa aquí, que es una pizzería, y la pizzería tenía, ¿cuál era el problema de la pizzería? Siempre vendió delivery, gran parte de las pizzerías venden mayoritariamente delivery, pero se lo metió el restaurante en el delivery ahora, porque había que sobrevivir, entonces generó una oferta de competencia que antes no había. Lo que hicimos fue, a través de entrar por la ventana de esa disrupción del pensamiento lateral, empezamos a buscar que la demanda sea diferente, y encontramos que había una demanda que no existía, de un chico menor de 10 años, que estaba encerrado hace 90 días, que no tiene contacto con nadie, donde lo importante no era comprar la pizza, era quién le llevaba la pizza. Y ahí desarrollamos la pizzería de los superhéroes. Entonces le lleva la pizza un Superman, un Batman, un hombre de hierro, una mujer maravilla, y el padre compra en cualquier parte de la semana una pizza para ver la sonrisa del chico cuando un superhéroe le entrega la pizza. Bueno, eso es lo que hay que hacer. En Brasil hay mercado, no importa lo que producen. Y me voy a dar el gusto en algún momento de exportar zapatos de Argentina, calzados buenos de Argentina para Brasil, para probar que cualquier mercado es utilizable si se sabe entrar. Con lo cual, Leonel, la respuesta sería, verificaciones, no es caro, no es difícil, no para saber si hay mercado, sino para saber cómo hago para meterme. Les agradecemos a cada uno de los presentes. Muchísimas gracias, Lío, a vos por haber estado moderando, a Marcelo Elizondo, también a Marcelo Scaglione y a Gustavo Segre, que también estuvo presente. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes.